Gracias, Jesús. Pues bienvenido cada uno de ustedes, mis hermanos. Gracias por acompañarnos, gracias por poder participar con nosotros en esta mañana. Queremos venir a una palabra que estaría finalizando lo que nos había estado ocupando acerca de lo que es el recogimiento de los diezmos, las primicias, las ofrendas, pero nos faltaba una: las limosnas. Cuando se habla de las limosnas, muchas veces a mí me venía a la mente, bueno, con mucho cariño, ¿verdad? Porque de allí venimos todos, de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica era la que nos hablaba de limosnas. Y cuando vine al conocimiento del Evangelio a través de la Iglesia cristiana, ¿verdad? Nunca más volví a oír hablar acerca del término de las limosnas. Y entonces muchas veces nosotros leemos en la palabra y la obviamos, cuando en el fondo hay una hermosa enseñanza. Y yo, hermanos, le decía a mi esposa: mira, Martita, le digo yo, cómo quisiera tener una voz ahorita más clara, porque yo he disfrutado preparando la palabra que tiene que ver con las limosnas. Así que en esta mañana, hermanos, estaremos hablando, el título del mensaje de esta hora es Las limosnas de los santos. Y les invito a abrir un texto conmigo en el libro de los Hechos, capítulo 3, versículo del 1 en adelante. La palabra del Señor dice: y Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena de la oración. Mire qué interesante, hermanos. Interesante porque se ve que estando aún en el tiempo de la gracia y no de la ley, como que los apóstoles entendían que era necesario apartar un tiempo para la oración. Y aquí vemos que Pedro y Juan dice que subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Vamos a quedarnos hasta ahí, pues aparece este término, esta palabra de la limosna, y nosotros necesitamos conocer en realidad de qué se trata. Yo les invito si oramos. En esta hora, Padre amado, estamos tan agradecidos, porque en nuestra gran necesidad, tú siempre has sido nuestra provisión. Esta mañana, Señor, te estamos agradecidos porque nos diste esta bendita oportunidad de alabarte. Yo te suplico que tú le reveles, le ilumines a tu pueblo el valor, el gran valor de poder alabar y adorar tu nombre, y sobre todo, Señor, en unidad de la iglesia. Ilumínales y muéstrales cuán valioso es, Señor, reunirnos con ese propósito. Pero no menos, Señor, el valor que tú le pones a tu bendita palabra, porque es con la que nos edificas, porque es con la que nos diriges, porque es la que realmente nos ayuda, Señor, a conocer cuál es tu verdadera voluntad. Bendícenos y, Señor, de paso te pedimos que bendigas al pastor
ayudándole, Señor, en este momento, Señor, de quebranto de salud. Te pedimos que no sea impedimento para que tus hijos reciban lo que tú envías en esta hora. Bendícenos a todos, te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. La palabra limosna, en el griego, la palabra es elimosini, ¿verdad? Vamos a ver un poquito acerca del concepto, de lo que significa la palabra limosna. Yo sé que, hermanos, para algunos puede ser de tropiezo, no deja de sacar una sonrisita a alguien cuando decimos, hermanos, es la número 1654 en el diccionario Strong. A algunos les da risa decir, pero hermanos, muchas veces nosotros cuando vemos las palabras originales, sea en el hebreo o en el griego, nos amplía aún más el conocimiento de lo que queremos aprender. Strong era un hombre, hermanos, muy erudito en las lenguas que hoy se conoce como lenguas muertas, ¿verdad? Hablamos del hebreo, del griego y del arameo. Y esta palabra griega, limosini, es la palabra lo que significa, fíjese lo que significa. Significa misericordia, una misericordia de piedad. Es decir, que quien hace uso de esto es una vida que es piadosa, pero aunado a eso es misericordioso. Y lo que hace es extender la misericordia de Dios en él, la hace extensiva al que la necesita. Y el concepto de la palabra limosna es el acto de compartir una ayuda voluntaria. Esta puede ser de tipo monetaria o en especies, o también en dedicación de tiempo que se brinda a una necesidad, ¿verdad? A una institución, a una persona, y que lo hace por amor y caridad, sin esperar nada a cambio. Esa es una limosna. Hay veces que nosotros decimos limosna es las monedas que me sobran aquí en mi bolsillo, ¿verdad? Y que alguien me pide 1, 2 pesos, 5 pesos y yo se lo doy y lo tomamos como limosna. Fuera, lejos de todo eso, es la palabra limosna. En el Antiguo Testamento no encontramos la palabra limosna. Aunque la buscáramos en el hebreo, no lo hallamos. Pero sí encontramos la acción. Sí encontramos, hermanos, la manera de cómo se manifiesta lo que se traduciría en el Nuevo Testamento como limosna. Repetimos, en el Antiguo no aparece la palabra limosna, pero el acto o lo que se hace en el Antiguo Testamento se traduce en el Nuevo Testamento como limosna. Por ejemplo, Job, ya en el Antiguo Testamento, antes de la ley, él hablaba de estos actos de misericordia y de piedad. ¿Quién era Job? Sino una vida amorosa, temerosa de Dios, sabia, una vida afectiva que amaba a Dios. Y él decía que cuando él veía a un pobre, él no lo dejaba desamparado. Job capítulo 29. Vamos a ver las limosnas vistas en el Antiguo Testamento. Dice Job capítulo 29 y versículo 12. ¿Quién era esta vida? ¿Quién no lo sabe, hermanos, que al estudiar el libro de Job encontramos una vida, diríamos, apartada del mal, pero una vida también piadosa? Y por qué no decirlo también, una vida sabia. Y fíjese lo que él decía en el versículo 12.
Porque yo libraba al hombre que, ¿qué dice? Yo libraba al hombre pobre. ¿Y qué más? Que clamaba. ¿Y qué más dice? Y al huérfano que carecía de ayudador. En otras palabras dice, yo le ayudaba. Yo lo socorría. Yo estaba con él en medio de su necesidad. Ahora voy a decirles que en el Antiguo Testamento Dios le mostraría a su pueblo, que ellos deberían de tener cuidado del pobre, del débil, del necesitado, y que ellos deberían de extender la misericordia que ellos habían recibido de parte de Dios. En otras palabras, el acto de favorecer al pobre era manifestar la gracia de Dios en sus vidas, para que las vidas que se vieran favorecidas no vieran tanto la mano de la persona que estaba haciendo el favor, sino que pudieran ver a Dios. En otras palabras, la misericordia es un acto para que las demás personas miren a Dios. Eso es lo hermoso de la limosna. No es para que tú te sientas bien. No es para que tú digas, el pobrecito le voy a ayudar. No, es para que en ese acto de dar limosna, ellos logren ver al Dios que está en tu vida. ¿Por qué cree que este que estaba aquí estaba a las puertas del templo? ¿Qué era el templo? El templo era un lugar donde se supone está Dios. Y el que va a entrar al templo se supone que es un hijo de Dios, que es un temeroso de Dios y que tiene a Dios en su vida. Por lo tanto, están a las puertas del templo esperando que sea real tu visita al templo, que realmente tú extiendas el amor de Dios sobre ellos. No es para que te vean a ti, no es para que admiren, oh, qué misericordioso eres. No, es para que vean a Dios en tu vida. Entonces, hermano, Dios le pide a su pueblo, ese pueblo que Dios tuvo misericordia de ellos, ahora Dios les está diciendo, con la misma misericordia que yo tuve contigo, esa misericordia extiéndesela al pobre, a la viuda, al extranjero. Extiende tu amor con el amor con el que yo te he amado. En el libro de Deuteronomio capítulo 10, por favor. Versículo 17. Porque el Señor tu Dios es Dios de dioses y Señor de señores. Él es el gran Dios poderoso, terrible, que no actúa con parcialidad ni acepta sobornos. Este Dios tiene esta naturaleza. Este Dios tiene este carácter, que Él defiende la causa del huérfano. Él ayuda a la viuda y muestra su amor por el extranjero, proveyéndole de ropa y de alimentos. ¿Quién lo hace? Dios. ¿Quién es el misericordioso? Dios. ¿Quién es el que tiene cuidado? Dios. Y le está diciendo a su pueblo, si tú me llamas a mí Padre, si yo soy tu Padre, si realmente tú procedes de mí, entonces estas mismas cosas debieran de brotar de tu corazón. Aquí mismo en Deuteronomio capítulo 15, versículo 7. Cuando haya en medio de ti un menesteroso de alguno de tus hermanos en alguna de tus ciudades, en la tierra que Jehová tu Dios te da, dice,
No endurecerás tu corazón, ni cerrarás tu mano contra tu hermano que esté o que sea pobre, sino que tendrás misericordia de él. Amados hermanos, por eso es que Dios dijo: a los pobres siempre los tendréis. ¿Sabes para qué? Para que tú tengas la oportunidad de manifestar a tu Dios a la humanidad. A eso vamos a concluir en esta mañana. Que Dios, hermano, ¿y por qué no acaba con los pobres, pues? ¿Ah? Dios lo permite y te lo pone enfrente, te los pone, te los presenta para que te diga: mijo, es tu oportunidad. ¿De qué, Señor? ¿De que me guarde bien la cartera? No, de que la saques, que la abras y que le ayudes al pobre y al necesitado. Y que esa vida, cuando te dé las gracias, a quien glorifique sea Dios, porque ha logrado ver a Dios en tu vida, y Él va a decir: Diosito lindo, gracias por habérmelo dado, a su manera, pero va a reconocer que vino de Dios y que tú fuiste el medio para bendecirlo. Ahora, hermanos, es interesante que si el pueblo no entendía de que debería de ser misericordioso, porque así somos, hermano. Hay veces que no brota voluntariamente de nosotros, ¿verdad? Somos como la piedra que se le quiere sacar agua y no se le saca nada. Entonces viene Dios y hace lo siguiente: como ustedes no quieren ser misericordiosos y no quieren ayudarle al pobre, lo voy a poner por ley. Y ahí sí ya fue otra cosa. No sé si está comprendiendo. Ok, como no quieren entender por las buenas, hoy lo van a entender por la ley. Y entonces Dios establece la ley del cuidado del pobre. Por eso es que en el Antiguo Testamento vemos la obra de la ley. Pero volvemos y repetimos. Pregunta: ¿estamos bajo la ley o bajo la gracia? Bajo la gracia. Entonces, vamos a ver, y yo quiero que por favor ponga atención, porque quiero que se dé cuenta cómo estos actos de misericordia tienen una transformación para el tiempo de la gracia. Sin embargo, en el Antiguo Testamento se tuvo que poner la ley para que se cuidara del pobre. Y si el pueblo no cuidara del pobre, entonces, hermano, Dios le traería una advertencia. No solamente estarían ofendiendo a Dios, sino que también Dios quitaría su bendición porque no tuvieron cuidado de la viuda, del pobre, ni del huérfano. Pero Dios dijo: yo quiero bendecirlos. Y una de las bendiciones es que obedezcan mis mandamientos, que anden en mis mandamientos, que guarden mis mandamientos, y yo los bendeciré. Qué hermoso. Pero esto lo vemos en el Antiguo Testamento. Vamos a verlo como era, porque lo que vemos en el Antiguo Testamento era principios para que nosotros los tomemos el día de hoy. Principios. Bueno, como les dije, formaría parte de la ley. Deuteronomio capítulo 15, versículo 11. Porque no faltaron menesterosos, está ahí Deuteronomio 15, 11. Porque no faltarán menesterosos en medio de la tierra. Por eso yo te recomiendo. Dice: te recomiendo, te mando. Forma parte de la ley. No te lo recomiendo, te mando. Diciendo: abrirás tu mano a tu hermano, al pobre y al menesteroso en tu tierra.
Este es un mandato que yo te estoy dando, pueblo de Dios, que tengas cuidado de los pobres. Ahora, ¿cuál sería la manera de hacerlo? ¿Cómo se haría? En el libro de Levíticos, capítulo 23, se hablaba de recoger de la cosecha, o sea que si el dueño de una parcela tenía una siembra, él debería de dejar algo aparte de lo que él había sembrado. Él debería de dejar una partecita a propósito, adrede, y que sería dado para los pobres. En otras palabras, de la frijolera no recogería todo el frijolar. De la siembra del maíz no va a recoger todo el maíz, va a dejar algo para los pobres. No es una recomendación, era un mandato. ¿Captamos? Dice el versículo 22, cuando segareis la mies de vuestra tierra, no segaréis hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu siega, dice, para el pobre y para el extranjero la dejarás. Y ahí pone su rúbrica, nuestro amado Padre, y dice, yo Jehová, vuestro Dios. Porque eso va a ser una ley. No es una recomendación. No es si si sientes o no sientes. No, es una ley. Capítulo 24 de Deuteronomio. Entonces, en otras partes se habría de dejar algo para los pobres. Dice la Escritura, cuando ciegues, versículo 19, cuando ciegues tu mies en tu campo y olvides alguna gavilla, la palabra gavilla es manojo, en el campo, no volverás a recogerlo. Será para el extranjero, para el huérfano, para la viuda. ¿Sabes qué va a suceder si lo haces? Para que te bendiga Jehová tu Dios en toda la obra de tus manos. Aleluya. Hermanos amados, si esto lo estamos viendo en el Antiguo Testamento, y el Antiguo Testamento es una sombra de lo nuevo, en otras palabras, esto también tiene cumplimiento para nosotros. ¿En qué sentido? Que si tú le das al pobre, como dice el libro de Proverbios, es como que si a Dios tú le estuvieras prestando y el Señor te lo va a regresar y te lo va a regresar multiplicado. ¿Comprendes? Y de esto sí puedo hablar, porque ya no es para mí, para la iglesia, sino que estoy hablando de afuera. Porque alguien va a decir, ya está hablando el pastor manipulando para recoger dinero. No, gracias a Dios que puedo hablar con más libertad, porque este dinero no va para acá, va para afuera, va para los pobres, va para los necesitados. Y el Señor está diciendo, si tú le das a los pobres, si tú apartas para los pobres, yo te garantizo que a ti no te hará falta nada. ¿Decimos amén, hermanos? Amén. ¿Cómo se habría de ser? También cuando se celebraran fiestas o banquetes anuales, la orden es que se tenía que invitar a los pobres. ¡Aleluya! Se tenía que invitar al pobre, al extraño, al huérfano, a la viuda o al levita. Lo invitaban a la fiesta. Libro de Deuteronomio, capítulo 16, versículo 11. Y te alegrarás en tus fiestas solemnes. Tú, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva, y el levita, el extranjero, el huérfano y la viuda que viven en tus poblaciones. 7 días celebrarás fiesta solemne a Jehová tu Dios en el lugar que Jehová escogiere, porque te habrá bendecido Jehová tu Dios en todos los frutos y en toda la obra de tus manos, y estarás
verdaderamente alegre. Pero dice, te alegrarás con tu hijo, tu sierva, el levita, pero ¿quién más? El extranjero, el huérfano, la viuda que viven en tus poblaciones. No los dejes desamparados, que ellos participen de la bendición que Dios te ha dado. Principios que debemos de aprender. ¿Sabía ustedes que hay gente que en Navidad no tienen nada que celebrar? Que en diciembre, hermanos, ellos están viendo cómo los demás están alegres, reventando cohetes, comiendo pavo, y ellos no tienen nada que comer. Hermanos, yo lamentablemente, fíjese lo que sucedió en diciembre. En diciembre aconteció que una institución me contactó y me dijo, pastor, tenemos 10 platos de comida, de pavo, abundante. ¿Podría su iglesia participar en darle a los pobres? Hermano, yo lo dije y ni una mano se levantó. Lo dije allá en Lomas de San Isidro. Anita fue la que ella me ayudó. Y no hubo oportunidad de dar esos 10 platos, hermano. Y yo me quedé en mi corazón con esa necesidad. Espero que este año que venga me van a volver a contactar. Y que usted visualice a un pobre, a un necesitado. Y que cuando yo le diga a usted, hermanos, tenemos 10, 20, 30 platos para repartirlos, me gustaría que usted levantara la mano y me dijera, yo tengo a alguien a quien le puede caer bien. Amados hermanos, su pastor no lo puede hacer todo. Mire, allá atrás tenemos 120 despensas. Su pastor no las puede repartir todas, hermano. Es la iglesia la que debe de hacer acto de misericordia y de bendecir y de ayudar al pobre y al necesitado. Yo estoy contento que logré conseguir finalmente, porque yo, hermanos, que Dios me perdone si hay vanidad en lo que voy a decir. Yo me he sentido con inclinación de ayudarle a la gente pobre. Desde que comenzamos el ministerio, mi esposa y yo, hermanos, ¿sabe a dónde lo empezamos? En zonas marginales. Allí comenzamos a predicar, allí comenzamos a servir. Hermanos, nosotros bajábamos del cerro, en nuestra boca sabor a tierra, el pelo color blanco, la ropa blanca del polvo. ¿Por qué? Porque allí estaban los pobres. Así que yo me he sentido contento de que nos dieran estas despensas. ¿Por qué? Porque parte del ministerio de la iglesia es ayudar a la gente pobre, al necesitado. Es parte de la voluntad de Dios. Entonces, hermanos, ¿cómo se hacía? Bueno, yo les dije hace un rato que el no hacerlo, Dios lo consideraría como una afrenta para él. Y por otro lado, quitaría la bendición a aquellos que no extendieran la mano al pobre. Isaías, capítulo 58, versículos 6 y 7. El Señor decía, de nada me sirve lo religiosa que tú seas si tú no tienes cuidado de los pobres. De nada me sirve que tú ayunes si tú no tienes cuidado de los necesitados. Isaías 58, del 6 en adelante. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí? Desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libre a los quebrantados y que rompáis todo yugo. No es que tú partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes, que albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y que no te escondas de tu hermano. Qué tremendo. Entonces, hermanos, esto es solamente una pincelada de lo que vemos como nuestro Dios
tiene cuidado de los pobres, pero que Él quiere usar a su pueblo. Él quiere usar a su pueblo porque su pueblo son sus hijos y Él es su Padre. Y si son hijos del Padre, habrán de manifestar la naturaleza del Padre hacia los demás. ¿Decimos amén a eso? Amén. Ahora aquí viene lo tremendo. Solamente déjenme. Hermano, aquí viene, como diríamos, la pepita de oro. Por favor, ponga atención. Hermanos, esto fue una ley, esto fue un mandato, una ordenanza. Y el pueblo lo cumplía. En alguna época dejaron de hacerlo. Pero la pregunta en cuestión aquí es lo siguiente. ¿Qué veían? Escuche. ¿Qué veían los pobres cuando eran gratificados y ayudados en su pobreza? ¿Qué veían los pobres, hermano? Cuando alguien le extendía su ayuda, ¿qué podía ver al pobre? El pobre podía decir: este es pueblo de Dios. Ellos podían ver a Dios en ese pueblo extendiendo su misericordia. No como otros pueblos que los pobres son estorbo. No como en otros que les molesta. Quitan el adorno del paisaje. No enriquecen a la sociedad, que se miren entre ellos. Son estorbo. Pero, hermano, los pobres, cuando ellos veían que alguien extendía la bondad y la misericordia, ellos podían ver y decir: este pueblo tiene un Dios. Este pueblo tiene un Dios que es amoroso, misericordioso y piadoso. ¿Qué otra nación tiene cuidado de los pobres? ¿Qué otro pueblo tiene el cuidado de dejar en sus terrenos para que el pobre, la viuda y el huérfano sean sostenidos? ¿Qué otro pueblo hay sino solamente el pueblo de Dios? Entonces los pobres, las viudas, ante esa ayuda, lo que podían era ver a Dios y glorificar a Dios y querer conocer a ese Dios a través de las limosnas. Ellos podían decir: el Dios de este pueblo es Dios bueno, es Dios cuidadoso. Esto no se les ocurrió a ellos. Esto fue algo que nació en el corazón de Dios. Y por eso es que ahora somos bendecidos. Entonces los pobres, las viudas, los huérfanos podían glorificar el nombre de Dios. ¿Sabe qué podían decir ellos? Este Dios del pueblo no me ha desamparado a mí tampoco. Este Dios de ellos ha estado también conmigo. ¿Se da cuenta, hermanos? Y hay veces sin predicar tanto, sino que con la bendición y el favor. Salmo 37. Ellos podrían llegar a decir como dijo David un día: joven fui. Versículo 25, Salmo 37, 25. Joven fui y envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. En todo tiempo tiene misericordia, aleluya, y presta, y su descendencia es para bendición. Entonces dice: apártate del mal y haz el bien, y vivirás para siempre. Es decir, que los pobres, hermanos, podían decir: el Dios de ellos no me ha desamparado. El Dios de ellos ha tenido misericordia de mí.
Esto era en el Antiguo Testamento. Pero en el tiempo del Nuevo Testamento, estos actos de ayuda, estos actos de misericordia, se traducen a una palabra que se llama limosna. Limosna. Y la limosna no tiene que ver con darle un peso, 2 pesos al pobre que está allí sentado en el andén. No tiene nada que ver con eso. Aunque estamos partiendo de un pasaje donde vemos a un hombre pidiendo limosna, pero en realidad, hermanos, la limosna no tiene que ver con unas cuantas monedas, sino la ayuda. La limosna se traduce en ayuda. Las características que tenemos en el Nuevo Testamento es que estas obras de caridad o estas obras de misericordia no tienen que ver con la ley, sino que es un acto movido por la gracia, es decir, una manifestación del amor de Cristo, una extensión del amor de Cristo a través de tu vida para bendecir al necesitado. Es decir, que cuando tú vas a dar una limosna, la idea es que logren ver a Cristo en tu vida. A Cristo. ¿A quién le van a dar la gloria? A Dios. ¿A quién le van a dar las gracias? A Dios. Mire qué bonito. Estamos en el tiempo de la gracia. Y cuando ellos reciben algo, ¿qué te dicen? Gracias. Porque estamos en la época de la gracia. Libro de Hebreos, capítulo 13, versículo del 20 al 21, nos habla que es Cristo, que es Dios en nosotros, haciendo la obra y la voluntad de Dios. No nosotros, sino Él en nosotros. Y la limosna es eso, es Dios en ti, es Cristo en ti, manifestándose y bendiciendo a los demás. Dice el versículo 20, y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, fíjese lo que dice el 21, os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él, por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. En el Nuevo Testamento encontramos ejemplos de vidas que fueron reconocidos por sus limosnas y no por los 2 pesos. Era más todavía. Libro de Hechos, encontramos a una mujer muy conocida por sus limosnas. Capítulo 9, versículo 36. Ella, ¿sabe qué hacía? Era modista. Hacía vestidos, ropa, y se las ofrendaba a la gente pobre. Ropa buena. Y eso era considerado como una limosna. ¿Cómo darle una camisa a alguien, un pantalón, un vestido a alguien? Sí, es una ayuda. No te ofendas si la recibes y no debes de sentirte menos si tú la das. Pero en realidad, en el Nuevo Testamento, la expresión de ayuda al necesitado, de ayuda a alguien, se considera como limosna. Dice la Escritura, versículo 36. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Fíjese, escuche, esta abundaba en buenas obras
y en limosnas que hacía. Hermano, esta mujer no daba lo que le sobraba. Esta mujer no daba lo que ya no le servía a ella. No, ella las hacía, las preparaba y las daba. Gloria a Dios por aquellos hermanos que dicen, hermano, tengo ropa que puede servir. Está bien, se puede considerar eso como una limosna. Pero ¿qué tal si se te ocurre un día, aleluya, regalar algo nuevo? Zapatos nuevos, pantalón y camisa nueva. Y que tú le digas, esto es para fulano de tal. Y está nuevo. Casi eso no se mira en las iglesias, pero debiera. Para empezar, hermanos, el primero que lo va a ver es Dios. Va a ver tu corazón generoso, extendiéndose Él a través de tu vida. Hermanos, nosotros estamos aquí para parecernos a Jesús. ¿Sí o no? Y las limosnas es una de las maneras de manifestar la vida de nuestro amado Señor a las demás personas. Así que esto es lo hermoso, esto es lo lindo. Yo lo he disfrutado preparando esta palabra, porque es la manera de manifestar a Cristo a los demás, ayudando a los pobres. Otra persona que es reconocida para que vean que Dios valoriza las limosnas es Cornelio, un centurión romano. Dios daba testimonio de él. Dios veía desde lo alto sus limosnas. Y también el pueblo. Hechos capítulo 10, versículo del 2 al 4. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana. Era un militar piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía, wow, tremendo, hacía muchas limosnas al pueblo y hacía oración, oraba a Dios siempre. Dios, bueno, ya no quiero llegar allí, pero hermanos, la escritura nos dice de que Dios había visto, porque lo que sigue más adelante es un testimonio de Pablo y de los ángeles que dicen, Cornelio, Dios ha visto tus limosnas, Dios ha escuchado tus oraciones. Amados hermanos, Dios se fija en tus limosnas, en tu ayuda a tu prójimo, a tus hermanos. Dios las mira. Ahora, esto lo vemos en el Nuevo Testamento. ¿Qué dicen los apóstoles de las limosnas? El apóstol Pablo y todos los demás exhortaba a la iglesia a que también abundaran en las limosnas para los necesitados. Fíjese lo que decía Pablo, Hechos capítulo 20, versículo 35. Ellos no cesaban de practicar las limosnas, de recomendar las limosnas y de que la iglesia participara en dar limosnas. En todo os he enseñado, dice el versículo 35, que trabajando así se debe de ayudar a quienes, a los necesitados. Y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Romanos capítulo 12, versículo 12. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración y compartiendo para las necesidades de los santos y también practicando la hospitalidad.
Hebreos capítulo 13, versículo 16. Y de hacer el bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Dios. Mis amados hermanos, las escrituras, la palabra de Dios, alienta a la iglesia, alienta a los creyentes para que ellos puedan manifestar no el amor de ellos, sino el amor de Cristo al pobre, al débil, aquel que está débil económicamente, hermanos, que pueda apoyarle. Por ejemplo, vea usted lo que dice Primera de Juan, capítulo 3, versículo 16 y 17. En esto hemos conocido el amor, en que Él, Cristo, puso su vida por nosotros. También nosotros debemos de poner nuestras vidas, ¿por quiénes? Por los hermanos. Por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, esta es la clave. ¿Cómo van a ver el amor de Dios en ti? ¿Cómo van a percibir a Cristo en ti? Así que el que tú compartas con los pobres, con los necesitados, lo que va a suceder es que ellos van a lograr ver el amor de Cristo que mora en ti y que tú no lo recoges, sino que lo extiendes y que te dice: hermano, me he dado cuenta que tú tienes esta necesidad, permíteme apoyarte. O que miras en la calle a alguien que verdaderamente necesita algo. La vez pasada yo caí en un gran problema y aquí está mi esposa. Andaba viendo mis nuevos lentes. Ustedes no se han dado cuenta, hermano, pero son nuevos. Ya tienen como un mes, pero resulta, hermanos, que iba a recogerlos y no había otro lugar donde estacionarme. Era el único espacio donde estacionarme. Y cuando me estaciono justamente allí, en el andén, estaba un hombre tirado. Y yo le dije a mi esposa: me llegó la prueba. Yo no lo puedo dejar allí. Entonces mi esposa me dijo: ¿no crees que sea un borracho? No lo sé, pero necesito averiguarlo. Necesito saber, porque yo no puedo verlo. Y justamente en el único espacio que el Señor me había dejado para estacionarme, no es casualidad. Y entonces lo vi que se echó la cobija y dije yo: voy rapidito y veo si lo invito a un café o si le damos algo. Y entonces eso hicimos. Pero resulta que cuando vinimos ya no estaba, ya se había levantado. Pero hermano, debemos de pedirle a Dios: Señor, ayúdame a ayudar al pobre, al necesitado, al desvalido. ¿Para qué? Para que me vea a mí que gran buena gente es el hermano José Antonio. No, hermanos, la idea es que vean a Cristo, que amen a Cristo, que le den las gracias a Cristo, que vean que el Señor les ama y que Él no va a permitir que realmente les falte lo esencial, como por lo menos la comida. Porque cuando ellos lo reciban, ellos a quienes le van a dar las gracias será a Dios. Ellos a quien van a reconocer es a Dios, a Cristo, que les llegó el bocado a tiempo, que les llegó la bebida a tiempo, que les llegó la ropa a tiempo, que se suplió la necesidad que tenía. Y ellos van a decir: Jesús, Dios, tú no me desamparaste, usaste a esta mujer,
usaste a este hombre para que me diera esta cobija, o me diera estos zapatos, o el pan que en este momento yo me estoy comiendo. Tú eres Dios bueno, Señor. Tú no desamparas a nadie. Y lograron ver a Cristo en tu vida, hermanos. Lograron ver al Señor siendo misericordioso. Que tú y yo seamos ricos en limosnas. Que si ves en la iglesia un hermano, una hermana, y lo descubres, no te hagas el disimulado. Extiende la ayuda de Dios, de lo que Dios te ha dado, de eso compártelo a los demás. ¿Sabes por qué? Porque nada es tuyo. Lo que tú tienes no es tuyo. Todo lo que tienes es de Dios. Dios te lo concedió. Y como dijo David, de lo tuyo, de lo que tú nos has dado, de eso te damos. ¿Por qué? Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Yo les invito, si nos ponemos de pie. Dios ha sido pródigo con nosotros, hermanos. Ahora, ese pobre ha obtenido de Dios su misericordia. Pero ahora déjame hablar contigo, mi querido hermano. Déjame tomar estos últimos minutos del cierre de este pequeño mensaje. La gente pobre está esperando recibir. Escucha, la gente pobre está esperando recibir. Y si ellos le piden a Dios, de seguro que Dios les va a dar. Ellos están allí para ver la provisión y para ver que Dios no los ha desamparado. Ahora la pregunta es, ¿quisieras tú también tener la provisión de Dios? Que tú te presentes delante de Dios, ¿sabes cómo qué? Como un pobre y como un mendigo que le dice a Dios: Señor, socórreme. Soy pobre y mendigo también. Y no desampares la obra de tus manos en mi vida. Yo te necesito, Jesús. Como el pobre de la calle. Como el mendigo, Señor. También yo te necesito. Y te pedimos, Señor, que me socorras y me proveas. Yo no hablo de lo material, Señor. Yo estoy hablando de la vida de Cristo, de la abundancia de la vida de nuestro Dios. Que tú extiendas sobre mí, sobre la vida de aquel que se declara en bancarrota, débil espiritualmente, pero que sabe que tú eres su provisión. Mi Jesús, tú eres nuestro tesoro, tú eres nuestra provisión. Te pedimos que venga a nuestras vidas ese tesoro y que no nos falte y que suplas nuestras necesidades. Mi Dios amado, eres tú nuestra mayor necesidad. Eres tú nuestra mayor necesidad. Más que el oro y la plata, tú eres nuestra mayor necesidad. Oh Jesús.
Aleluya. Tu nombre, oh Dios, es puro y santo. Tu nombre, oh Dios, es más precioso que el oro. Bendito sea tu nombre. Bendito sea tu nombre. Bendito sea tu nombre, mi Señor. Tu nombre, oh Dios, es puro y santo. Tu nombre, oh Dios, es más precioso que el oro. Bendito sea tu nombre. Bendito sea Tu nombre. Bendito sea tu nombre, mi Señor y mi Dios. Hermanos, nuestra riqueza, nuestra verdadera satisfacción, no la vamos a encontrar en las cosas, sino en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestro tesoro, Él es la riqueza. Y el pobre y menesteroso, como dicen por ahí, se la va a calar. Porque cuando se presenta delante de Dios como un pobre, como un necesitado, ¿cómo cree usted que Dios no va a tener misericordia del que le pide y le dice: tú eres mi mayor necesidad, Señor? El Señor será realmente su tesoro. Que ese sea tu tesoro, no tanto las posesiones o las cosas, sino que Él sea tu tesoro. Hermanos,